pensamos, sentimos, conversamos filosóficamente. La universidad no nos da el título de filósofas. Por eso existe este ciclo Mujeres Filósofas en Las Sofistas con Angelina Usín Olleros. Comenzamos hoy con el video prometido sobre Bell Hooks, una autora que creo yo que recientemente está tomando mucha relevancia. Su producción, su escritura, sus libros están siendo traducidos, en este caso al español, al idioma. Y hoy vamos a hacer referencia a Bell Hooks, Todo sobre el amor, nuevas perspectivas, que lo ha publicado Paidós. Paidós también ha publicado, lo anoté porque está hace muy poquito traducido, Feminismo es para todo el mundo, pero en inglés el subtítulo es Pasiones políticas. Este libro, Todo sobre el amor, también, yo lo tengo en inglés, simplemente por una cuestión de audacia de querer empezar a leer en inglés y a aprender el idioma, que siempre nos pasa en la secundaria, nos dan, a mí por lo menos 5 años de inglés, pero después no sabemos. Este otro que también lo tengo en inglés, ¿Acaso no soy una mujer? Mujeres negras y feminismo es el subtítulo. No sé si está traducido todavía. Hay otro, Community, que sí vi que está traducido, y uno que lo acaba de publicar Traficante de Sueños, Enseñar a transgredir la educación como práctica de la libertad. También hay otro, el texto de ella, que se llama Enseñar pensamiento crítico, que no sé si es el mismo libro o han cambiado en la traducción el título. Bueno, lo cierto es que mi curiosidad por Bell Hooks, lo confieso aquí, fue porque algunos colegas escriben sus nombres en minúscula y toda su referencia en minúscula, ¿no? Ponen sus títulos, sus cargos, todo en minúscula. Entonces me puse a buscar por qué lo hacían. Y es porque casualmente Bell Hooks escribe su nombre en minúscula. Era el nombre de su bisabuela materna, Bell Hooks. Su nombre real, digamos, era Whiting, de apellido Whiting, Gloria Jean Whiting. Watkins, lo estoy pronunciando mal, Watkins. Bueno, ella es muy interesante porque es una de las representantes del feminismo norteamericano más importantes. Ella pertenece a la comunidad afrodescendiente, de un origen, yo no sé bien cómo ubicarlo, porque a mí me molesta cuando dicen origen humilde, porque la humildad es una virtud y la humildad no tiene que ver con la pobreza. Es decir, que Bell Hooks viene de un entorno en un país muy racista como Estados Unidos, y un entorno de clase obrera, podríamos decir. Ella hizo un recorrido universitario muy interesante. Ella estudió en 3 universidades con distintos títulos, y además fue docente universitaria, escritora, poeta, y se dedicó mucho, básicamente al feminismo dentro del campo de las ciencias sociales. Y hace un estudio sobre lo que a ella le interesa, que es cómo se cruza sexo, raza y clase. Es decir, qué es lo que pasa con estos 3 elementos o estas 3 condiciones que atraviesan a una subjetividad.
Entonces, insisto en esto, ella es una militante feminista y además una profesional dentro del movimiento feminista, pero de un origen tanto de clase como de raza, que era excluido fuertemente en Estados Unidos. A mí siempre me parece muy interesante cuando alguien es crítico o crítica de su país, de su entorno, porque cuando nos ubicamos fuera, en este caso de Estados Unidos, y hablamos del imperialismo norteamericano, hablamos en clave de análisis crítico del colonialismo y demás, o del racismo, como decíamos antes, por supuesto que es muy valorable. Pero cuando alguien que, en el caso de ella, es norteamericana, ella era de Kentucky, que ella haga ese análisis permanente de lo que significa en Estados Unidos el ser un país imperialista. Tiene una característica, Bell Hooks, que es la de escribir de una manera directa, sencilla. Se pueden leer sus libros sin haber estudiado filosofía, sin haber estudiado sociología. Tiene una manera de escribir como si estuviese conversando con nosotros. Cita muchos autores y autoras que particularmente desconozco, la mayoría. Siempre valoro los libros, las múltiples referencias que hacen a otros libros y a otros y otras pensadoras y pensadores, porque eso nos conduce a muchísimos senderos de pensamiento, trayectorias, tradiciones. Es decir, que siempre un libro es un mundo. Se nos abre un mundo hacia un montón de sugerencias bibliográficas. Entonces fui también marcando, en el caso de este libro, varios autores y textos que yo desconozco. Bueno, ella es muy autobiográfica. También valoro eso porque habla dando testimonio de lo que fue su vida. Ella murió en el año, me voy a fijar para no equivocarme, estoy segura, 2021. Y nació en el año 52. Precisamente cuando ella muere, hace 3 años, es que se comienza a difundir a nivel internacional la obra de ella. Comienzan a leerla mucho feministas españolas, por ejemplo, francesas, y aquí en Argentina particularmente. Ella cuenta las experiencias que ha tenido desde que era una niña con los varones cercanos de la familia y después de sus parejas. Y ella dice que conoció el patriarcado con su padre. Es decir, su padre era un fiel representante del patriarcado, de esa autoridad que se impone muchas veces por la fuerza, que censura, y que hace también este camino de subestimación hacia la mujer, ¿no? La mujer no puede pensar, la mujer no puede decidir, no puede ser independiente, autónoma, etc. Y es muy loable que ella, teniendo un contexto desfavorable, haya recorrido, como decía antes, toda una trayectoria universitaria, y fue docente universitaria. Dice que lo primero que la ayudó a emanciparse fue la poesía y la escritura. Leer poesía, escribir poesía y dedicarse a eso. Y acá vuelvo a insistir con lo que hemos hablado ya en este ciclo de filósofas. Hay un feminismo blanco hegemónico y un feminismo existencialista. Yo busco libros a donde voy, en distintas librerías de Argentina y de otros países, y veo que nadie duda en presentar a Simone de Beauvoir como filósofa. Pero Simone de Beauvoir
en esa trayectoria, bueno, ella estuvo en Estados Unidos, en esa trayectoria tan interesante y que se la considera precursora prácticamente del feminismo filosófico, tenemos que tener en cuenta que es precisamente lo que Bell Hooks o Ochi Curiel desde Centroamérica denominan este feminismo blanco hegemónico, es decir, que es una matriz de pensamiento feminista que no incluye todas las variables, no incluye todas las situaciones culturales, socioeconómicas en las que se encuentran las mujeres. Pero además hay una cuestión con Simone de Beauvoir, que el existencialismo es ateo. Y en el caso de Bell Hooks, ella reivindica la religión. Sabemos que las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos tuvieron un lazo con las religiones muy fuerte. Muchas cantantes que han triunfado y han trascendido, las cantantes negras, aprendieron a cantar en las iglesias, aprendieron a cantar en los templos, formaban parte de los coros. Cualquier biografía que nosotros querramos conocer, visitar de todas las cantantes negras que hay, y que son todas maravillosas, han tenido la mayoría esa experiencia. Bueno, en el caso de Bell Hooks, ella mantiene su lazo a lo largo de toda su vida con la religión, a tal punto que al final de este libro, a mí por mi experiencia personal, me encantó que hiciera referencia a los ángeles, porque, bueno, yo no lo hago desde la religión, pero sí, para mí los ángeles representan algo que tiene que ver con una experiencia de espiritualidad que me acompaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces siempre tengo por todos lados ángeles, pero en mi caso no es una experiencia religiosa, sino una experiencia, yo diría, espiritual. Y justo en el capítulo 13, que es el último de su libro, Destino, cuando los ángeles hablan de amor. Pero también es interesante porque ella está planteando que los ángeles están terrenalmente con nosotros. Es decir, para ella no hay una diferencia entre el cielo y la tierra, sino que el cielo está acá. El cielo es una experiencia terrenal, lo cual también me pareció muy interesante. Leo un poquitito nada más. Dice: los ángeles son nuestros testigos, son los espíritus guardianes que nos vigilan, nos protegen y nos guían a través de la vida. A veces toman forma humana, otras veces pueden ser espíritus invisibles, inimaginables, pero siempre están presentes. Nuestra cultura parece obsesionada con los ángeles, lo cual me parece un signo de despertar religioso. Los ángeles están en todas partes, en películas, libros y calendarios, en cortinas y tapices. Los ángeles inmaculados y desvergonzados son la imagen de la inocencia. Bueno, este es el último capítulo. Me sorprendió porque yo no sabía que ella iba a hacer en su obra referencia a esta experiencia angelical. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las divinidades, y esto ya lo planteaban los griegos antiguos, muestran el límite de lo humano, es decir, todo aquello que se considera sobrenatural, lo que está haciendo es mostrarnos cuál es nuestro límite, que hay una cuestión inalcanzable, el psicoanálisis diría de imposibilidad, que de alguna manera se proyecta en estas figuras que son los ángeles. Una película, yo siempre digo que es mi película favorita, es Las alas del deseo, de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín. Y en Las alas del deseo precisamente son dos ángeles que están escuchando a los humanos
en su vida cotidiana, en su transcurrir. Y en esa película está Homero, la biblioteca de Berlín, y hace toda una reflexión que tiene que ver también con un filósofo que yo admiro mucho, que es Walter Benjamin, donde él habla de ese ángel pintado por Klee, y es un ángel que no puede mirar al pasado sin ser afectado por el horror de ese pasado. Entonces, bueno, por ahí para mí Los Ángeles tienen más que ver con eso, con Benjamin y todo el análisis del ángel de la historia, que no deja de tener una raíz también religiosa siempre, ¿no? Pero hay distintas maneras de experimentar la religiosidad. Yo esto lo quería destacar, ¿por qué? Porque el existencialismo ateo o el feminismo de izquierdas, o los feminismos de izquierdas, dejan de lado la religiosidad, y en el caso de esta filósofa me pareció importante destacarlo. Es decir, cuando nosotros estamos dispuestas y dispuestos a acceder a un conjunto de ideas, de emociones, de experiencias, en este caso el conjunto del feminismo, tenemos que saber y darnos cuenta de que ahí hay una gran multiplicidad. No hay un solo feminismo, no hay una sola manera de expresarlo, de militarlo, de pensarlo, sino que hay muchos feminismos. Y incluso hoy, al interior de ese conjunto, hay una serie de luchas y de disputas y confrontaciones. Por eso no podemos pensar que el feminismo es uno solo, que es una sola forma o un solo punto de vista de entenderlo. Hay muchos reproches hacia el feminismo en general que vienen de estas comunidades afrodescendientes, de pueblos originarios, de mujeres que se encuentran en otras latitudes, en otras situaciones epocales, pero también las comunidades LGTB no se sienten incluidas, consideradas, respetadas al interior de lo que se suele llamar el feminismo. En este otro libro de ella, ¿Acaso no soy una mujer? Mujeres negras y feminismo, ella está planteando claramente esto. Es decir, ¿hasta qué punto a las negras nos consideran mujeres? ¿Por qué no llegamos al mismo estatus de mujer que las mujeres blancas? Por eso ella lo que va a proponer es retomar, reconquistar, resignificar la noción y la experiencia de comunidad. Ese libro Community creo que ya está publicado en español, estoy casi segura. Y en este libro, Todo sobre el amor, tiene un capítulo que yo marqué por aquí algunas cuestiones para hablar con ustedes, que son relacionadas con la comunidad. Porque ella lo que está diciendo es algo que lo hemos leído en muchas autoras y autores, es decir, por ahí uno va leyendo y dice, bueno, esto que está diciendo Bell Hooks no es ninguna novedad. ¿Qué no es ninguna novedad? Que estamos viviendo en un tipo de sociedad donde todo se centra en el consumismo, en el individualismo, en la ausencia de lazo social, donde hay un alejamiento de este mundo espiritual, pensado lo espiritual como lo simbólico, pensando lo espiritual también como lo histórico, como lo epocal, ¿no? Es decir, estamos viviendo un tiempo, estamos viviendo una circunstancia, una situación, que al describirla estamos viendo estos fenómenos que estoy diciendo aquí y que ella los va planteando siempre en Estados Unidos,
desde Estados Unidos, haciendo una referencia permanente a lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Es muy reciente la muerte de ella, así que podemos ver que toda su descripción tiene que ver con la actualidad. Ella se remonta, por ejemplo, a los años 50 en Estados Unidos, donde va a plantear que hay todavía una lucha y una noción basada en lo que fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en su Constitución, la Declaración de los Derechos y todas las luchas por los derechos civiles y políticos de lo que se denominaba minoría, que ya sabemos que esa minoría no es una minoría numérica, sino que es esa minoría que no está incluida en los derechos humanos que en Estados Unidos prefieren denominar derechos civiles. Ellos hablan más de derechos civiles que derechos humanos. Y por supuesto, estas comunidades afrodescendientes son las que más se han sentido excluidas y compelidas a luchar por esos derechos. Pero ella dice que más allá de lo que fueron el movimiento hippie y las diferentes expresiones de izquierda norteamericanas, eso se fue perdiendo, se fueron perdiendo los ideales de fraternidad, de solidaridad, el establecer lazo con los otros, el ver al otro o a la otra como un semejante, como un prójimo. Entonces uno va leyendo y dice, sí, bueno, todo esto es lo que estamos planteando y están planteando en general muchos de los autores y las autoras que vamos comentando aquí en las sofistas. Pero hay puntualidades o puntualizaciones, para hablar más correctamente, que ella hace que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, ella dice: hoy es común ver que jóvenes atacan a personas y hasta han asesinado a personas para robarles unas zapatillas de marca o una, ella dice, se traduce casaca, campera de marca, y remarca esta cuestión de la marca. Entonces ella dice, esto antes era impensado. Podíamos ver situaciones de personas en extrema pobreza en Estados Unidos. Ella, no sé en qué año lo plantea, pero ella dice que hay por lo menos un 35% de la población norteamericana en situación de pobreza. Después voy a chequear bien el año. Pero en un país que se muestra hacia el mundo como una gran potencia, sea cual fuere el año del dato, un 35% de población en extrema pobreza es muchísimo. Ya cualquier porcentaje es mucho, pero en el caso específico de Estados Unidos. Entonces ella comienza a plantear cuestiones que tienen que ver con las adicciones, cómo las adicciones han ido ganando terreno en los sectores más empobrecidos de los Estados Unidos, donde las adicciones a determinadas drogas, estupefacientes, psicofármacos, tienen que ver con la necesidad de evadirse del sufrimiento que pasan por no poder consumir lo que consumen otros sectores de la sociedad. Ahora bien, ella lo que ve y trabaja en sus investigaciones es cómo esta sociedad norteamericana se fue alejando cada vez más del amor. Del amor no solo de pareja, el amor en la amistad, el amor y el compañerismo en los seres cercanos a nosotros y a nosotras, donde el amor fue teniendo mala prensa, donde el amor fue relacionándose con violencia de género, donde el amor se fue relacionando con ingenuidades, donde ya incluso a las
a las mujeres de sectores marginales de la sociedad ya no creen en el amor porque dicen, bueno, para mí la relación de pareja significó violencia, significó alguien que me prohibía ganar en autonomía, en independencia, que me quedé sola con los hijos, a hacerme cargo de la situación. Entonces ya no buscan amor, buscan otras cosas. Buscan, y digo cosas a propósito, buscan consuelo o buscan llenar algún vacío existencial con cosas. Y como decía yo, refiriéndome a otras filósofas, hay quienes pueden comprar el original, otros compran la copia, la imitación, y después hay una tercera alternativa que la mostraba Sex and the City, la serie famosa a la que hace referencia Eva Illouz, cuando hablábamos de ella, donde vos podés comprar una cartera de una marca famosa, pero si no la podés comprar, la alquilás una noche que vas a una fiesta, esa cartera de esa marca original, y si no, comprás la imitación. Y lo que importa es la marca, es decir, esto que se planteó, yo creo no equivocarme, pero puede ser que fue Coco Chanel, la primera que usó su nombre como marca, y la importancia de la marca y el símbolo de las marcas que están presentes en nuestra apariencia, en cómo aparecemos ante los demás. Por eso les decía que en algunos párrafos ella no está planteando algo muy diferente a lo que vamos leyendo en un montón de autores y autoras, pero sí tiene una marca particular, porque ella, bueno, desde el momento en que decide dejar de firmar el apellido del padre, desde el momento en que decide llamarse como su bisabuela materna, pero además escribir su nombre en minúscula para apagar el ego. Ese fue el objetivo de ella, de empezar a escribir su nombre en minúscula. Y de plantear esta cuestión del amor desde un lugar muy interesante, porque ella, algo que no es muy frecuente, y menos en el feminismo, que es enlazar el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico, con un sentimiento de religiosidad. Y ese sentimiento de religiosidad es lo que a ella la lleva a proponernos armar comunidad. La comunidad no es la cuestión institucional que queda devorada por lo burocrático, agobiada por todo lo que tiene que ver con lo procedimental, sino que la comunidad tiene precisamente en su terminología lo común. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que nos une? En realidad la comunidad echa raíces en lo que es común entre nosotros, en un sentido de pertenencia, de arraigo hacia esa comunidad. Esa comunidad puede ser la familia, el barrio, la escuela, puede ser una agrupación que se dedica a determinadas cuestiones artísticas, científicas. Entonces ella insiste mucho con esto. Aquí, en el capítulo 8, ella habla de la comunidad como una comunión de afectos. Acá hago un paréntesis. Ustedes, quienes siguen el ciclo de filósofas, si no han escuchado videos anteriores, están editados por Araceli y en el canal de YouTube. Vemos que hay un hilo común en todas estas filósofas, en todas estas pensadoras de distintas nacionalidades, diferentes edades, tradiciones distintas, pero todas ponen el acento en las emociones, los afectos y los sentimientos. Las mujeres, cuando piensan
cuando reflexionan, ponen el acento ahí de una manera muy particular y lo enlazan en la ética y en la política. Yo cada vez que leo más y más autoras, lo puedo ir afirmando. Y aquí ella habla de la necesidad de construir, de organizar una comunidad de afectos. Es decir, que no es una comunidad de intercambio mercantil, o no es una comunidad donde estamos en base a intereses individuales, personales, sino que ahí el énfasis está puesto en los afectos, en la afectividad, en una llegada a los otros y a las otras desde ese lugar sentimental, ¿no? Una educación sentimental. Entonces yo marqué acá, a ver si lo encuentro rápido, algunos párrafos, porque yo decía, qué interesante, porque si uno lee esto sin decir quién es la autora, si lo lee aquí en Argentina, seguramente lo van a relacionar con algunas personas de la política o mujeres de la política, lo cual también a veces lleva a estigmatizar. Pero a ver si lo encuentro rápido acá, porque está en otro capítulo. Donde ella hace referencia a cómo los sectores de la sociedad norteamericana más favorecidos, más enriquecidos, se niegan al reparto de los bienes. Aquí esta es la versión de Paidós en español, en la página 141 dice: un día me quedé estupefacta al oír cómo personas de familias adineradas clamaban contra el reparto de los recursos, porque según ellos, los necesitados han de trabajar si quieren conseguir dinero, pues solo entonces apreciarán su valor. En los medios de comunicación apenas se informa sobre el patrimonio heredado y los recursos materiales que se mueven en esos ámbitos. Los beneficiarios directos de la riqueza no desean dar pábulo a la idea de que el dinero siempre representa una ventaja, aunque no sea el resultado del trabajo duro. Esa condición de privilegio solo prueba que son muy pocas las personas que se han hecho ricas con el sudor de su frente. Una de las ironías de la cultura de la avaricia es que los que se han hecho ricos sin demasiado esfuerzo son también los que defienden con mayor contundencia que la clase obrera y los menesterosos tan solo pueden apreciar las ventajas materiales si las conquistan trabajando duro. Es evidente que se trata de una postura ideológica, un intento de defender los propios intereses de clase responsabilizando a los menos privilegiados de su situación. Fíjense que esto que ella está planteando, y lo está planteando en Estados Unidos, se familiariza con muchísimos argumentos de las nuevas derechas, las políticas neoliberales en Argentina y en otros países. Esta cuestión de responsabilizar al pobre de su pobreza, ¿no? Y de no hacerse cargo como sociedad de que tenemos un nivel de pobreza altísimo en gran parte de nuestra población. Se rebeló en contra a sí misma y al paradigma instalado en aquella época. Si es rico ganando el dinero dignamente, ese párrafo es cierto, estoy de acuerdo. Claro, ella se sorprende de los ricos que no le deben su riqueza o su bienestar o su situación de bienestar a un esfuerzo personal, a un trabajo personal de mucho tiempo, sin pausa, sino que en realidad o lo han heredado o lo han conseguido
por diferentes medios, pero pretenden que ese otro que no tiene una situación ni siquiera de vida digna, de mínimo, indispensable para una vida digna, no tenga por qué recibir ningún tipo de ayuda del Estado o de la comunidad misma o de la sociedad misma. Cualquiera que haya ido a Estados Unidos, a diferentes ciudades de Estados Unidos, puede ver la cantidad de personas que viven en situación de calle, las personas que hacen grandes colas para poder recibir una bandeja con comida, puede ver también la situación de precariedad en la que personas tienen que vivir para poder alcanzar una especie de crédito hipotecario para el futuro tener una vivienda, por ejemplo. Hay lugares donde las personas viven en carpas o viven en vehículos que son como motorhomes viejos, que viven ahí hasta que pueden ver si comienzan a tener un crédito que lo pagan de por vida para una casa. Entonces, bueno, ella va describiendo todas estas situaciones y va citando muchísima bibliografía. Ella habla de la violencia imperialista propia de los Estados Unidos. Cita una autora acá, Marianne Williamson, que Williamson dice: cuánta injusticia hay en Estados Unidos y cuánta conspiración silenciosa para no hablar de ello. Cuánto sufrimiento hay y cómo se desvía la mirada para no apreciarlo. Se nos dicen que son problemas secundarios o que costaría demasiado resolverlos, como si el dinero fuera lo más importante. Hoy en día la codicia se considera legítima, mientras que el amor fraternal no lo es. Entonces ella lo que está diciendo, bueno, hubo una banalización del amor, hubo también una imagen estereotipada de un amor romántico, donde básicamente las mujeres fueron víctimas de alguna manera de creer que el amor les iba a dar abrigo, contención, les iba a dar un buen pasar también, en el sentido de tener esta figura masculina fuerte que iba a cuidar a la familia que formarían juntos y que iba a ser el proveedor de eso. Entonces, ante esa desilusión de no encontrar ese amor idealizado, estereotipado, las mujeres se lanzaron al consumo de acuerdo a las posibilidades de su clase, según ella, y hoy por hoy se contentan con cualquier otra cosa menos con la promesa del amor. Ella más adelante contaba la historia de una influencer muy famosa, donde ella todo el tiempo fue contando cómo había logrado desde una situación desfavorable tener un muy buen pasar económico, y todo el tiempo hacía referencia a eso. Y en un momento Bell Hooks le pregunta, bueno, pero vos hablas de dinero, de que has trabajado desde el arte para lograr tener toda esa fortuna, pero ¿qué pasa con el amor? Y ella le dice, el amor no me interesa, me interesa todo lo que tengo y todo lo que conseguí. Y a mí me hizo acordar, bueno, se generó todo un debate en España, que acá veo que está en la contratapa el libro de Brigitte Vassallo, El desafío poliamoroso, que tenemos el libro acá en la sofita, después lo vamos a comentar. Que Brigitte Vassallo dio una conferencia en Barcelona donde dice más Shakira, menos Foucault, que generó mucha polémica porque fue cuando Shakira,
se separa de Piqué porque él la deja por otra mujer, le fue infiel, etc. Y ella dice, las mujeres no lloran, ahora facturan. Entonces, hay un mensaje ahí que cierto feminismo lo tomó como algo revolucionario, pero aquí lo que está diciendo Bell Hooks, en realidad, el hecho de alejarnos de la posibilidad del amor y de la comunidad de afectos, nos lleva a esa soledad, a ese narcisismo, a ese individualismo en el que estamos hoy, donde se puede estar rodeado de muchas cosas, de muchos objetos, muchas marcas, pero está faltando eso que es lo más importante, y es lo que a ella le preocupa, incluso de ciertas expresiones de mujeres que se muestran como mujeres empoderadas, que el término de empoderamiento viene de la política liberal, no del neoliberalismo, sino liberal, porque ¿qué significa empoderarse? Ser dueña de una misma. No nos olvidemos que la teoría liberal filosófica, no la económica, lo que está planteando es que tenemos que ser propietarios de nosotros mismos, que nadie puede ser propietario de mí, ¿no? De mi cuerpo, de mi vida, de mi existencia. Por eso el Estado no puede intervenir sobre las libertades individuales. Bueno, por acá andaba la anécdota que ella contaba, pero no la encuentro. Aquí ella habla de las mujeres en situación de pobreza, de marginalidad, y entonces ella está preocupada, como decía antes, por el consumo de drogas en Estados Unidos, y dice que cuando se habla de violencia de género no se toma en cuenta o no se le da la misma dimensión a la cuestión de la violencia de género enlazada con las adicciones. Ella dice que en Estados Unidos hay mucha adicción, mucho alcoholismo y también drogadependencia, y que esto ha llegado incluso a mujeres de sectores muy marginales y empobrecidos de allá de Estados Unidos. Y dice palabras que nosotros las hemos dejado de usar, codicia y avaricia. Ella usa mucho esos dos términos y ella dice, se ha creado una cultura de la codicia y de la avaricia, que lo que hace es alejarnos de esta posibilidad del encuentro con los otros, del encuentro entre nosotros, porque lo que se pretende es acumular bienes, acumular objetos. Yo vi hace un tiempo un documental de un movimiento de mujeres negras en Estados Unidos que son mujeres millonarias, mujeres negras millonarias. Entonces te muestran, es un reality, te muestran mansiones, autos, joyas, ropa, y ellas dicen que es la forma en que sienten que han podido competir con las mujeres blancas, que ahora ellas también pueden tener todo lo que han tenido las mujeres blancas. Tiene un nombre el movimiento, yo no lo voy a recordar ahora, pero vi el reality y bueno, es todo eso, todo el tiempo muestran eso. Y bueno, es una forma también de apartarse de una comunidad de afectos, como llama Bell Hooks, y quedarse en esta cultura de la codicia, de la avaricia, y pensar que es ahí donde se puede empoderar la mujer. Se puede empoderar no con ideas, con sentimientos, con lazo social, sino que se empodera con cuestiones económicas. Y eso es lo que hace una especie de competencia entre unas y otras a ver quién tiene más. Bueno, ella acá dice los valores éticos de esta mujer, es decir, la mujer que está en los sectores empobrecidos.
se ven erosionados por la intensidad del deseo y la necesidad, pero ya no tiene la impresión de estar en conflicto con la cultura consumista en la que vive, sino que se halla integrada y guiada por la sociedad de consumo. El amor es un tema que no le interesa. Su vida siempre ha estado desprovista de él. Descubrió hace tiempo que la coraza en el corazón facilita la existencia y se centró en objetivos más asequibles: conseguir alojamiento y comida, hacer que el dinero alcance y encontrar maneras de satisfacer el deseo de pequeños lujos materiales. Pensar en el amor tan solo puede causarle sufrimiento. Ella, como tantas otras mujeres, ya está harta de sufrir. Incluso puede empezar a tomar drogas para experimentar el placer y la satisfacción que nunca encontró cuando buscaba amor. Y acá ella cita un libro de Stanton Peele, está en inglés, Amor y Adicción, donde el autor señala que la adicción descarta la relación. La adicción hace imposible el amor. A los adictos tan solo les preocupa una cosa: encontrar y consumir su droga, ya sea alcohol, cocaína, heroína, sexo o una compra compulsiva. La adicción es, por lo tanto, una causa como una consecuencia de la falta de amor generalizada. Para el toxicómano, solo las drogas son sagradas. Las relaciones íntimas y amorosas quedan aniquiladas por su insaciable búsqueda de satisfacción. La clave de esta búsqueda interminable es la codicia. El deseo se produce continuamente y nunca puede ser satisfecho del todo. Bueno, ella aquí da el ejemplo, ya voy a tener que terminar para poder guardar el video, pero vamos a seguir hablando. Después vamos a ir relacionando a las filósofas. Había una comedia de TV donde la pareja protagonista decía: nosotros podemos materialmente. Claro. Es decir, aquí lo que importa es cómo conseguimos ese sustento material y cómo lo podemos engrandecer en la medida del tamaño, ¿no? Por eso, una de las patologías de este tipo de sociedad consumista es la de aquellos que son acumuladores compulsivos. También hay realities que muestran a los y las acumuladoras compulsivas, ¿no? Donde va gente que va a tu casa, se encuentra con ese desastre y empieza a organizarte la casa, a sacar todo lo que no sirve. Bueno, las famosas ventas de garage que hoy derivaron en la economía circular y la moda circular. Bueno, ella acá, y con esto termino porque no voy a poder grabar el video. ¿Se acuerdan del caso de O.J. Simpson? Que él asesinó a su mujer y que fue hay un programa, pensé que habían hecho otra de TV sobre la acumulación compulsiva. Sí, es uno de los síntomas de este tipo de sociedades. En este caso, lo que analiza acá Bell Hooks es que toda la repercusión mediática que tuvo el caso de O.J. Simpson, que fíjense es muy parecido a lo que ocurrió en Argentina con Carlos Monzón, porque eran deportistas muy valorados, muy destacados. Ella acá también dice, bueno, hoy en nuestra sociedad, ¿a quienes admiramos? A actrices de Hollywood, actores de Hollywood o deportistas en general. Esos son los, digamos, los que se nos muestran como los héroes de nuestra cultura. Porque además son millonarios, que eso es importante para este tipo de sociedad. Bueno, entonces ella dice: cuando el caso de O.J. Simpson saltó a los medios de todo el país, se dijo muy poco sobre el papel que desempeñaba el abuso de drogas en la generación de un distanciamiento emocional en una familia que era ya disfuncional. Se hizo mucho hincapié en la violencia doméstica, algo que todo el mundo condena por ser inaceptable,
pero no se mencionaron las drogas, que en el caso de Monzón pasaba eso también, y además del alcoholismo. No se consideró que era uno de los factores que más contribuyeron a destruir las condiciones necesarias para una interacción emocional positiva. Nadie pudo hablar con compasión, es decir, sin atribuir toda la culpa a la víctima, sobre el hecho de que tal vez Nicole Simpson se había propuesto permanecer con sus hijos en un entorno peligroso y potencialmente peligroso porque no estaba dispuesta a renunciar a un estilo de vida superficial y brillante entre gente rica y famosa. Entre bastidores, cuando no temen ser consideradas políticamente incorrectas, las mujeres ligadas a hombres ricos, poderosos y violentos hablan de su adicción al poder y a la riqueza. Muchas veces las personas, cualquiera que sea su sexo, deciden permanecer en relaciones disfuncionales y carentes de amor por pura conveniencia. Y después ella habla de otro libro, El viaje del corazón, de John Wellwood, por eso le decía, nombra un montón de autores y autoras que yo no conozco, donde dice, esta es una cita textual de Wellwood: soñar que el amor representa la salvación, que resuelve todos los problemas o que garantiza un estado perpetuo de felicidad y seguridad, significa permanecer anclado en fantasías ilusorias que debilitan el verdadero poder del amor, es decir, su capacidad para transformación. Quiero cerrar con esto porque además en las distintas versiones del amor, en la filosofía y en la mitología griega de la antigüedad, el amor, el poder del amor era el de transformarnos siempre en alguien mejor, en alguien que tiene en sí o conquista en sí mismo o en sí misma lo mejor de la humanidad. Entonces ella va a ir planteando desde distintos ejemplos, distintas situaciones, qué es lo que pasa con la retirada del amor, que yo les digo, ya puedo armar todo un lugar en la biblioteca de libros sobre el amor. Eva Illius, yo no lo tengo todavía, también escribió un libro que se llama ¿Por qué duele el amor? Y después tenemos todas las reflexiones aquí de quienes veníamos conversando y planteando, en cuanto a que el amor se ha banalizado, pero también hay que hacer una reflexión crítica, filosófica, política, ideológica del amor. Bueno, seguimos la semana próxima con Bell Hooks y la vamos a ir relacionando con estas otras mujeres que estamos trabajando en el ciclo. Es un ciclo que va a ser muy largo porque cada vez encuentro más material y todo me parece valioso. Vivimos también en una época donde la tecnología nos permite encontrar rápidamente textos, entrevistas, videos. Entonces el desafío que me he propuesto es dar a conocer y después ustedes podrán profundizar lo que les interesa más y también me interesa poder ver y transmitir la diversidad, porque Bell Hooks tiene un lenguaje que no es psicoanalítico, no es un lenguaje propio de la izquierda norteamericana. Entonces, bueno, acá dice de la acumulación compulsiva. Sí, ya lo había leído. Bueno, entonces les decía eso, que es una autora diferente en la forma de plantear las cuestiones y también en el discurso, en el lenguaje, en los conceptos que utiliza Bell Hooks. Bueno, les dejo un abrazo y la próxima semana continuamos y voy a tratar de traducir algunos párrafos de este otro, ¿no? ¿Acaso no soy una mujer? Seguinos en Instagram, Facebook, Twitter como Las Sofistas y en YouTube como Angelina Usín. Muchas gracias.